¿Te gustaría realizar tranquilamente desde tu casa un programa de televisión? La producción remota es perfecta para eso. Imagina que quieres transmitir un partido de fútbol. Tienes las cámaras en el estadio y esas cámaras envían la señal hasta tu casa. En tu casa ya haces la realización, vas cambiando las cámaras, añades titulación, tienes a los comentaristas allí para añadir el audio, bueno, un montón de cosas. ¿Te parece interesante? Pues vamos a aprender cómo hacerlo. Primero veremos una versión más sencilla, todo en red local, para que veas que es muy fácil de configurar. Después iremos a una versión más avanzada donde enviaremos nuestras cámaras desde esta ubicación a otro lugar donde recibiremos la señal y veremos que las podríamos mezclar. Si quieres seguir avanzando en el mundo del streaming, empezamos. ¿Qué necesitamos para hacer esa producción remota? Primero necesitamos de un protocolo para enviar esa señal de vídeo. Vamos a utilizar el protocolo SRT. Es un protocolo que ya hemos hablado de él, pero si no lo conoces, es un protocolo que ofrece baja latencia, es decir, poco retardo desde que se envía la señal hasta que se recibe. También es un protocolo de alta calidad de imagen y lo bueno que tiene es que es un protocolo gratuito. Por otro lado, necesitamos transmitir con cada una de esas cámaras esas señales y enviarlas a un software que reconozca ese protocolo SRT. Puede ser vMix, puede ser Wirecast, puede ser OBS, así que bueno, hay muchas posibilidades. Ahora vamos a dejar la teoría a un lado y vamos a ir a la práctica para que puedas aprender cómo hacerlo. En este caso, la producción remota las vamos a hacer con estas pequeñas cámaras muy similares a una webcam, pero tienen la opción de PTZ, que es que se pueden mover en diferentes ejes, las podemos remotear. ¿Qué es lo bueno de esta cámara también? Es que ofrece salidas en muchos protocolos. Ofrece salida en USB, ofrece salida HDMI, ofrece salida en NDI y ahora también ofrece salida por SRT. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Que el NDI, aunque ya lo ofrecía esta cámara y ya servía para hacer esa transmisión remota, es un protocolo de pago. Entonces necesitas pagar NDI por cada una de las cámaras, un extra al coste de la cámara, ¿no? Lo bueno que tiene el SRT es que ya no necesitas pagar ese coste extra porque es un código abierto, como hemos dicho, y sin coste, y entonces las puedes utilizar. Esta cámara estamos hablando mucho de ella, pero es que tiene muchas posibilidades. Entre ellas tiene una batería interna que si vas a un evento la puedes situar y si no es muy largo pues la batería aguantará perfectamente. También tiene grabación en tarjeta de memoria, aparte se puede remotear, tiene una aplicación en el teléfono móvil también que la vas a poder utilizar para configurarla, como vamos a ver ahora. Así que bueno, vamos a utilizar esta pequeña maravilla tipo webcam, PTZ, bueno, ese concepto, ¿no? Y vamos a ver que es muy fácil hacer esa transmisión remota. Primero vamos a empezar con unos esquemas para que lo puedas entender muy fácil. Vamos a hacer la prueba práctica y después iremos al segundo nivel con el segundo esquema y esa producción remota, avanzada y totalmente configurable. Ahora vamos a empezar con la primera práctica, pero para que lo puedas entender bien, vamos a empezar con un esquema muy sencillo para que puedas entender mejor el funcionamiento del protocolo SRT. Para entenderlo mejor, entender mejor cómo funciona el protocolo SRT, también recuerda que en la descripción tienes una guía gratuita que vas a poder descargar y eso te ayudará a configurar las IPs. Y bueno, vamos a ello. Imaginemos que tenemos un estudio de streamer, de video podcast también, pues esto sería nuestra propia casa, sería una configuración LAN, que es red local. Tenemos, en este caso, he situado 3 equipos, nosotros vamos a utilizar 2 y estos equipos transmitirán en protocolo SRT y actuarán como sistema caller. Ahora vamos a ver cómo se configura. Esto llegará a nuestro router, a nuestra red local, que nos servirá para distribuir esas IPs. Y después tendremos otro equipo, que es el que nos servirá para recibir y mezclar, que se llamará listener. También recibirá por protocolo SRT y ese protocolo se puede utilizar en vMix, se puede utilizar en Wirecast, se puede utilizar en OBS. Este es el esquema más sencillo que podemos realizar. Ahora vamos a ver cómo se hace esa configuración y vamos a ver qué tal. Empezamos ya esa prueba práctica. Yo voy a utilizar en este caso vMix, vMix y bueno, vamos a ver qué tal. Tengo vMix y tengo también el control de Osboth Center. Vemos que tenemos 2 cámaras, en este caso mi cámara Tail 1 está en el 1 y mi cámara 2 está en la 2. Pero bueno, como un pequeño apunte, esto puede ser que no sea así. En este caso tendríamos que venir al engranaje y si quisiéramos modificarlas, simplemente vemos aquí que podemos cambiar el orden.
Nos indica aquí también las IPs que estamos utilizando, o sea que bueno, perfecto. Me gustaría comentarte es que en esta versión, si vamos al más, vemos los protocolos que tenemos y aquí todavía en esta versión que estoy utilizando yo todavía no está el SRT. Me imagino que lo incluirán. Bueno, simplemente lo vamos a hacer a través del móvil. Yo voy a ir a mi cámara número 1, simplemente le doy a cámara y vemos que ya tenemos nuestra señal. Ahora lo que queremos conseguir es que esa señal llegue aquí, ¿no? Recordemos que esto es en mi propia red local. Simplemente le doy aquí y vengo a la parte de abajo, vemos que tenemos NDI, yo lo desactivo y lo que tenemos que hacer es venir a SRT Settings, vemos que lo tenemos aquí, tenemos diferentes configuraciones predeterminadas, yo lo que voy a hacer es crear una nueva para que lo veáis desde el principio, simplemente le doy a crear. Como veis aquí me pone SRT Caller, yo le voy a poner test para que lo veáis, para que quede claro. En el primer parámetro vemos que pone local IP, esa simplemente no la tenemos que tocar, es la IP de nuestra cámara, de la Tile Air. Y aquí en host tenemos que decirle el punto al que nos tenemos que dirigir. En ese caso tenemos que saber la IP del equipo que va a recibir la señal. En mi caso la IP es la 131 y aquí en el puerto nos indica un puerto de entre todos los que podemos elegir. Tenemos que elegir un puerto porque si no, no nos va a permitir salvar. En este caso yo voy a poner el puerto que voy a utilizar después, simplemente voy a poner el puerto 21000 y simplemente si quisiéramos ponerle un código de acceso para que nadie pueda capturar esa señal tendríamos que ponérselo y le decimos el delay. Yo simplemente le doy a salvar y vemos que ya tenemos ese RT Caller creado, simplemente yo le doy ahí y simplemente ya lo tenemos activado. Lo que vamos a hacer es volver y en este panel, como puedes imaginar, es darle a este check de aquí. Simplemente pues hay que tener en cuenta que esto desactiva otros modos, simplemente le damos ahí, ya sabemos que estamos saliendo por SRT, esto se pone a transmitir a saco, así que bueno, es importante que lo sepas por si tienes una red que va un poco justa, que sepas que esto se va a poner a saco y bueno, es algo que tienes que tener en cuenta. Y ahora, ¿cómo lo vamos a configurar en vMix o en vMix? Tenemos que añadir entrada, tenemos que venir a SRT, simplemente venimos a Listener y le decimos aquí la latencia. En este caso teníamos 120 milisegundos, le ponemos 120 y le decimos que el puerto sea el 21000. Simplemente le damos OK y vas a ver que ahora nos debería llegar en unos instantes la señal. Vemos que ya tenemos la señal y yo con el propio mando de las Osbot Tile Air, al ser local, pues lo podría mover y vemos que prácticamente sin ningún tipo de latencia se mueve y podemos pues hacer zoom y podemos volver y bueno, tenemos el control de las Osbot PTZ. En este caso tengo otra cámara aquí, vamos a ir otra vez a la aplicación móvil, simplemente le doy a cámara y tendría que hacer el mismo proceso. Vamos a hacerlo muy rápido, simplemente venimos aquí, vamos a SRT Settings, vemos que ya tenemos un test caller, vamos a crear otro. Pondríamos la misma IP del equipo que va a recibir la señal y pondríamos evidentemente otro puerto. En este caso, para la opción que voy a hacer yo, voy a utilizar el 22000 y vemos que se nos sitúa aquí SRT CAN2 Caller. Simplemente venimos aquí, le damos a transmisión por SRT, añadimos como listener, le decimos 22000 y le damos OK. Y ahora en unos instantes vamos a ver que tenemos aquí la segunda cámara. Vamos a mover la segunda cámara, vemos que tenemos la segunda cámara y lo estoy haciendo todo como veis en mi propia red local, simplemente muevo la otra cámara y bueno, como veis tenemos esa opción de mover en red local y no nos supone ningún tipo de problema. Y esto lo podemos hacer en nuestra propia red local. Como ves es muy sencillo, con el mando es pues muy práctico, más que en la aplicación del ordenador seguramente, y bueno, tenemos esas opciones. Ahora lo hemos visto en red local, pero como te digo, vamos a llevarlo un paso más allá y vamos a ver cómo podríamos transmitir en otra ubicación y vas a ver que es absolutamente igual de sencillo. Vas a ver y vas a ver qué tal.
Pero antes, si te está gustando el vídeo, me gustaría parar un momento y recordarte que para que siga creando contenido de este tipo es importante que te suscribas y también le des a like. Espero que el contenido te pueda ser útil, lo puedas aprovechar en tus futuras producciones, pero es importante que apoyes a los creadores si te gusta este tipo de contenido. Recuerda también que vas a tener una guía descargable que te va a ayudar un poco con eso de las IPs si no lo controlas, así que bueno, vas a tener un pequeño paper donde tienes un poco de información extra, así que lo puedes descargar de manera gratuita. También recuerda que tienes el grupo de Telegram, el grupo de WhatsApp de Vmixeros, que me permite compartir información extra de una manera más cómoda. Así que bueno, ahora lo que vamos a seguir es con la segunda parte del vídeo. Vamos a ir a ese sistema más avanzado en remoto. Vamos a ver un gráfico para que lo puedas entender mejor y después lo pondremos en práctica como hemos hecho ahora. Vamos al esquema gráfico que te he comentado y lo vas a entender muy bien. En este caso vamos a trabajar en WAN, que es esa internet pública, ¿no? En este caso, pues he puesto para que quede de manera gráfica pues la imagen de un partido de fútbol, pero como te digo, lo podrías utilizar para eventos, para conferencias, para congresos, para transmisiones de una iglesia. Incluso podrías tener varias iglesias al mismo tiempo o varias iglesias durante una mañana y desde un mismo punto podrías transmitir las diferentes misas sin tener que moverte. O sea que, como ves, el protocolo es súper interesante y le puedes dar vueltas, o sea que una vez sepas cómo va, creo que es súper interesante y ahorras muchos costes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo configuramos? En principio va a ser igual de sencillo. Vamos a necesitar de un SRT caller, que va a ser cada una de estas cámaras, y en la recepción vamos a tener un SRT listener. Estas cámaras llegarían a una red donde nos permitiría hacer esa transmisión a internet. Ya ves, en cualquier parte del mundo podríamos emitir y en cualquier parte del mundo podríamos recibir, podríamos tener nuestro estudio. Estas imágenes en SRT llegarían a la nube y desde la nube llegarían pues a nuestra red, a nuestro segundo router y llegarían pues a nuestro sistema de producción que tuviéramos. Ese es el esquema, como ves es súper sencillo y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero de esa manera remota de un punto a otro. Yo estoy en una situación, tengo aquí mis cámaras y vamos a ver que tengo otro equipo en otro lugar y por Google Remote vamos a ver ese equipo y vamos a ver cómo le llegan allí las cámaras. Déjame configurarlo un poco y empezamos. Como veis aquí ya estoy conectado al otro equipo por Google Remote Desktop para que lo podáis ver y lo que vamos a hacer ahora es configurar esas señales en el móvil, esas señales, esas cámaras SRT y vamos a ver si le llegan, ¿no? Aquí es importante que sepas la IP pública del equipo que va a recibir y también es importante que en ese router abras los puertos por los que vas a querer entrar con esa señal. Lo que vamos a hacer es volver a la aplicación del teléfono móvil. Como ya te he dicho, en estos momentos no se puede hacer desde la aplicación de Osbo del desktop, pero sí que lo podemos hacer en el móvil. Quizá cuando veas el vídeo ya se puede hacer desde la aplicación del ordenador, así que va a ser mucho más sencillo, mucho más cómodo, pero bueno, ahora lo vamos a ver con el teléfono móvil. Empezamos con la cámara 1, con la Tail Air número 1, simplemente le damos a cámara y simplemente vemos que tenemos aquí la señal. Venimos a los tres puntitos, venimos aquí abajo, desconectamos el SRT por este momento y lo que hacemos, tengo aquí varias, lo que hacemos es crear de nuevo un stream SRT. Le ponemos aquí exterior, le vamos a dar al 1 para saber que es la cámara 1, nos dice la IP local nuestra, no nos importa y ahora lo que tenemos que saber es la IP pública del equipo que va a recibir. Yo la tengo aquí apuntada, la voy a revisar, la voy a poner y vamos a verlo. Ya tengo la IP pública puesta, ya tengo el puerto y en este caso al ser transmisión externa, aunque el SRT es de baja latencia, para que me funcione bien y realmente no me falle en el vídeo, tendrías que hacer tus propios test, pues yo le voy a decir 4000 milisegundos de latencia. Seguramente 4000 milisegundos en este caso sea excesivo, pero bueno, quiero que veas que funciona bien y bueno, siempre hay que asegurar un poco, ¿no? Así que lo vamos a dejar ahí, pero bueno, simplemente haz tus propios test y revisa hasta qué latencia puedes subir y simplemente ya está. Guardamos y simplemente tenemos que revisar que tenemos ese check encendido, simplemente volvemos y le damos a transmitir al SRT.
le damos a transmitir, decimos que las otras salidas se van a desconectar, transmitimos en SRT y ahora lo que vamos a hacer es añadirlo en UMX, que realmente lo tendría que haber hecho antes, pero bueno, simplemente venimos aquí y venimos de nuevo a SRT Listener, simplemente le damos a la latencia, en este caso le vamos a dar la misma latencia de 4000, le digo que es el puerto 21.000 que hemos dicho, 21.000 en este caso, le damos OK y nos agregará la fuente y en unos segundos debería llegar nuestra imagen. Tendremos que esperar un poco, pero como veis ya llega, la vamos a poner aquí para que lo podáis ver también en... Bueno, en este caso no, pensaba que teníamos esta imagen aquí puesta, pero estoy en el ordenador remoto, así que bueno, tiene sentido que no aparezca aquí, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a mover esta cámara, que era la 1, vamos a moverla y vas a ver que remotamente va a tardar un poco, evidentemente, porque tenemos esa latencia puesta, pero vemos que aquí tenemos que ir con cuidado porque si no nos pasamos. Hay que recordar que tenemos latencia y como vemos, pues bueno, vemos que podríamos mover la cámara y simplemente pues vamos a ver que la cámara se mueve también en remoto y nosotros pues en la producción de manera remota pues podríamos estaríamos con el audio incluido, podríamos añadir, quitar títulos. Veis que yo lo estoy haciendo desde incluso remoto, desde el otro ordenador, ¿no? Pero bueno, ahora para no quedarnos con las ganas, lo que vamos a hacer es añadir esa segunda cámara y vamos a ver que llegan las dos y vamos a ver que esas dos cámaras las podríamos utilizar en nuestra ubicación para hacer esa realización remota. Vamos a hacerlo de manera rápida. Simplemente buscamos mi Osbot Tail Air 2, simplemente venimos aquí a cámara, venimos al engranaje, venimos a desconectamos el SRT que todavía lo teníamos activado anteriormente. Lo bueno que tiene es que al tener la misma cuenta se van quedando aquí los diferentes protocolos SRT. Sí que estaría genial que pudiéramos duplicarlo, pero bueno, no podemos, tenemos que crearlo de nuevo. Como vemos, yo aquí voy a poner external 2, vemos que tenemos nuestra IP local y lo que tenemos que hacer, recuerda, la IP pública del equipo receptor. En este caso yo voy a entrar por el puerto 22.000 y recuerda que en este caso pues también vamos a modificar la latencia. Activamos ese external 2 en esta segunda cámara, si tuviéramos 3 pues tendríamos que activar otro. Volvemos y vais a ver lo que tarda en incluirlo, vais a ver que es muy poco. Voy a agregar esa cámara ya por SRT, tenemos que venir, Listener, vamos a darle a 4.000 milisegundos de latencia, vamos a darle por el puerto 22.000. Añadimos y vas a ver que nos llega aquí en el momento que le damos al SRT Mode, le damos OK, activamos en el teléfono móvil y vamos a ver cómo nos llega esa segunda cámara en muy poco tiempo. ¿Ves cómo nos llega esa segunda cámara en poco tiempo? Simplemente vamos a ver, mira, ahí tenemos una buena ocasión, que pasaba el coche y lo podíamos ver en las dos cámaras, veríamos que estaban sincronizadas, vemos que tenemos una cámara aquí y vemos que tenemos la otra cámara aquí y vemos cómo el chico está pasando y vemos cómo esta persona de aquí también, vemos que están las dos cámaras sincronizadas por SRT, que nos llegan en el mismo momento, la misma latencia, ya podríamos pues ir cambiando, ir añadiendo audio, poniendo títulos, quitarlos y esto nos está llegando en nuestro ordenador remoto. Así que bueno, creo que es súper interesante y súper potente. Ahora, como has visto, con estas cámaras que integran SRT, realmente es súper sencillo hacer esa producción remota. Estas cámaras están muy bien porque tienen SRT integrado. Si tus cámaras no tuvieran, simplemente necesitarías uno de estos encoders por cámara, ya hemos hablado de ellos, que nos van a permitir transmitir por SRT, sería una segunda opción, pero que lo tenga todo integrado y pues como ves con el móvil se puede hacer esa configuración, es realmente sencillo, así que está muy bien. Ahora otra segunda parte sería cómo podemos manejar esas cámaras en remoto, ¿no? Porque en este caso, si lo has entendido todo bien y si no, pues te animo a repasar el vídeo. En este caso, nosotros localmente estamos moviendo nuestras cámaras y no las estamos moviendo de manera remota. Otra segunda opción, otra ampliación, pero lo dejaremos para otro vídeo, sería cómo mover esas
esas cámaras de manera remota, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pero bueno, lo vamos a dejar para otro vídeo. Ahora lo que deberías hacer es poner esto en práctica, ver cómo funciona este protocolo. Si tienes las Oswot o si piensas adquirirlas, pues ya ves que es muy sencillo. Si no, tendrías que utilizar un encoder o otro tipo de sistema para hacer esa codificación y enviar a otro punto. Así que, bueno, eso es las tareas que tienes ahora. Mientras, vamos a ver si podemos preparar otro vídeo para ver cómo funciona ese control remoto a distancia para controlar las cámaras y ya evitarnos el control de tener un operador en el propio lugar, ¿no? Así que bueno, eso lo dejaremos para futuros vídeos. Por último, unos consejos sobre el mundo SRT. Lo primero, que tengas clara la latencia a la que vas a poder transmitir, que hagas pruebas con diferentes latencias, con diferentes cámaras en diferentes situaciones para que veas a la latencia a la que vas a poder utilizarlo. Segundo, que tengas claro cómo funciona el sistema de IPs, que es muy importante, que pruebes a abrir tus puertos, que tengas todo eso claro también, es otro punto de fallo. Para eso también, para ayudarte un poco, recuerda que está esa guía descargable que la puedes ver en los comentarios. También es importante que tengas en cuenta que en el momento que empiezas a darle al SRT se empieza a poner a transmitir en tu red. Entonces, si tienes una red muy justa, puedes tener algunos problemas en algún momento porque le das a varias cámaras a la vez y si tienes una red justa, ¡pum!, te va a saturar la red. Así que es algo que debes tener en cuenta. Hay que tener en cuenta también que esta transmisión remota también se puede hacer por NDI, pero debes tener en cuenta que en este caso el NDI es un protocolo de pago, vas a tener que necesitarlo para cada una de las cámaras, entonces quizá la opción SRT sea mejor para ti, pero también la opción NDI tiene algunas ventajas, como es más fácil tener el control remoto de las cámaras de manera remota, así que bueno, hay diferentes opciones. Unos pequeños consejos antes de terminar que espero que te sean útiles. ¿Te parece interesante las posibilidades que ofrece el SRT? La verdad es que este protocolo está funcionando muy bien, se está utilizando cada día más. Utilizar esto con estas cámaras PTZ, pues ya ves que es magnífico, a bajo coste, así que bueno, espero que te haya gustado, que hayas podido aprender algo nuevo, que lo puedas aplicar también en tus futuras producciones. Ya solo me queda recordarte que existe el canal de Telegram de Vmixeros, el canal de WhatsApp también, que me permite compartir información de una manera más cómoda. Por supuesto, si te ha gustado y quieres más contenido de este tipo, suscríbete al canal, dale un like, que no te cuesta nada. Por mi parte, dame un geren, esto ha sido todo, nos vemos en próximos vídeos.